Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Estimado oyente, me da gusto que nos acompañes para este tiempo devocional. Por favor, encuentra tu Biblia y sigue con nosotros. Nuestra lectura de hoy es de 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 1, hasta el capítulo 1 de 2 de Samuel, versículo 19. La muerte de Saúl. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Beth-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Beth-san, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió.
Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Cada vida enseña una gran lección. Cuando una persona llega al día de su muerte, escribe su último y más importante capítulo de la vida por la forma en que termina. La muerte marca el fin de todas las oportunidades de una persona en esta vida. No se puede hacer más trabajo, no se pueden corregir más errores y no se pueden pedir más disculpas. Si quieres terminar bien, debes empezar por vivir correctamente ahora. La vida de Saúl estuvo llena de orgullo y desobediencia no confesados, y cuando le llegó la hora de morir, era demasiado tarde para cambiar de rumbo y evitar un fin trágico. En lo alto del monte Gilboa, los ejércitos israelitas luchaban con angustia contra los filisteos. Las espadas se cruzaban, las flechas volaban por el aire, y los hombres caían muertos a tierra mientras la batalla arreciaba. Israel estaba siendo derrotado, y el rey Saúl y sus hijos huían de la batalla, perseguidos intensamente por los filisteos. Mientras el rey Saúl corría por su vida, sin duda le vinieron a la mente las palabras de Samuel: mañana estarán conmigo, tú y tus hijos. Pronto, los filisteos alcanzaron a los hijos de Saúl y los mataron. Al mismo tiempo, los flecheros enemigos encontraron su blanco e hirieron a Saúl. Al mirar a su alrededor, vio que le era imposible escapar. Pero el rey Saúl era demasiado orgulloso para morir a las manos del enemigo. Volviéndose hacia su escudero, le pidió que le matara rápidamente. Atemorizado en gran manera, el hombre se negó. Así que el rey Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio esto, él también cayó sobre su espada y murió con él. ¡Qué terrible derrota para Israel! Al día siguiente, los filisteos encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos en el campo de la batalla. Con alegría perversa, les cortaron las cabezas, les despojaron de sus armaduras y exhibieron sus cuerpos por toda la tierra. Tomaron la armadura de Saúl y la colocaron en el templo de su dios, Astarot. Luego tomaron el cuerpo de Saúl y lo colgaron en el muro de la ciudad. Las consecuencias de Saúl habían traído un fin amargo para él y una gran deshonra para Dios y su pueblo. Pero los hombres de Jabes de Galaad no habían olvidado el valiente rescate que Saúl había hecho de su pueblo años antes. Cuando se enteraron de lo que le habían hecho a Saúl, todos sus hombres valientes viajaron durante la noche para rescatar los cuerpos de Saúl y sus hijos. Después de retirar los cuerpos, los quemaron y enterraron los huesos bajo un árbol en Jabes. Habían pasado 2 días enteros cuando David recibió por fin noticias de la batalla. Allá en Siclag, un hombre amalecita llegó corriendo desde el monte de Gilboa y se postró a los pies de David. David le pidió que le diera noticias. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había ganado la batalla? El hombre, ante la incredulidad de David, le dijo que Israel había huido de la batalla y que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, preguntó David con severidad. Cuando estaba en el monte de Gilboa, encontré a Saúl herido y apoyado en su lanza, afirmó el hombre. Me llamó y me pidió que me pusiera sobre él y lo matara, porque aún no había muerto y estaba en gran agonía. Así que tomé la espada,
y lo maté. Luego le quité la corona y la argolla, y te las he traído. Al oír sus palabras, David y todos los hombres que estaban con él se rasgaron las vestiduras y lloraron por Saúl y Jonatán y por la nación de Israel. Al anochecer, David llamó al hombre que le había traído la noticia. Le preguntó por qué no temía poner su mano contra el líder ungido de Jehová. Como había levantado la mano contra el rey ungido de Dios, David condenó al hombre a la muerte. ¡Qué reacción tan sorprendente por parte de David! ¿No acaba de morir su mayor enemigo? Sin embargo, David hizo duelo ante sus hombres por la muerte del rey Saúl. ¿Cómo han caído los valientes?, exclamó. Sí, David había sido librado de su perseguidor, pero David comprendió la gran tragedia de este hombre poderoso, que había empezado bien, pero que terminó en un fracaso a causa de su orgullo y desobediencia. David se dio cuenta de que si él no mantenía su corazón recto con Jehová como rey, él podría terminar igual de mal. Recuerda, oyente, tú también debes obedecer y seguir a Dios ahora si quieres terminar bien. Cuando se escriba el último capítulo de tu historia, ¿terminará en triunfo o en tragedia? El tiempo de vida que Dios te ha dado ahora lo debes usar para estar bien con Él y para obedecer su voluntad para tu vida. Como creyente, estarás delante de Dios algún día para dar cuenta de esta vida y recibir en cambio recompensas o vergüenza. Saúl se presentó ante Dios con fracaso y vergüenza, pero tú no tienes que hacerlo. Aprovecha esta oportunidad mientras vivas y haz que la historia de tu vida sea una de obediencia, victoria y gozo. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Cuáles enemigos de Israel vinieron a pelear contra ellos? Los filisteos vinieron a pelear contra Israel. Exactamente, vinieron a pelear contra ellos los filisteos. ¿Qué le sucedió a Saúl en la batalla? La batalla arreció contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Correcto, la batalla arreció contra él y le alcanzaron los flecheros. ¿Cómo murió el rey Saúl? Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Tienes razón, se echó sobre su propia espada. ¿Quiénes hallaron a Saúl y sus hijos entre los muertos? Los filisteos hallaron a Saúl y a sus hijos entre los muertos. Bien hecho, los hallaron los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos a Saúl? Los filisteos cortaron la cabeza a Saúl, le despojaron de sus armas y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Así es, le cortaron la cabeza, le despojaron de sus armas y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. ¿Por quién lloraron y lamentaron David y sus hombres? David y sus hombres lloraron y lamentaron por Saúl y Jonatán.
muy bien hecho. Lloraron y lamentaron por Saúl y Jonatán. ¿Qué le sucedió a la Amalecita que atestiguó de haber matado al ungido de Jehová? El amalecita que atestiguó de haber matado al ungido de Jehová también fue matado. Bien hecho, también fue matado. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Reúnete mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. David es ungido como rey de Judá. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.